Buenas noches, señoras, señores y jóvenes en general. Hoy día, por un problema que he tenido en Radio Oriente, particularmente porque mi laptop estaba sin internet y también ellos tenían increíblemente también problemas de internet. Por eso es que no pude grabar este programa para YouTube y para Facebook. Recién lo estoy haciendo hoy día 27 de septiembre del 2015. Soy César Javier Ojeda Cifuentes, abogado con más de 40 años de ejercicio profesional, y mi versación la obtengo porque recorto del Diario Oficial del Peruano hasta hoy día las tres fuentes del derecho, o sea, de donde brota, de donde se declara el derecho como la ley, en este caso las normas constitucionales, las más importantes que se modifican al amparo del artículo 206 de la Carta Magna. Asimismo, recorto los decretos legislativos, las leyes más importantes. La segunda fuente, la jurisprudencia, o sea, la que emite la Corte Suprema en casación, sobre recurso de casación en materia civil o penal, por ejemplo, y también las sentencias que emite el Tribunal Constitucional en sus 7 procesos constitucionales. Y por último, también recorto los artículos más importantes de los abogados y abogadas especializadas en cada área del derecho, lo cual se denomina doctrina. Hoy día voy a reiterar lo que he dicho en Radio Oriente el día de ayer. En realidad, el problema que afecta a dos sinvergüenzas que van a ser procesados y sentenciados sin ningún problema a partir del 28 de julio de 2016. Me estoy refiriendo a Nadine Heredia Alarcón y a su esposo, el presidente del Perú, Moisés Ollanta Tazo. Voy a señalar por qué es que digo esto, que es una barbaridad, pero ahora es frecuente, ¿no? Presidente de la República, delincuentes, Verbigracia, por ejemplo, Alan Ludwig, Gabriel García Pérez, Alberto Fujimori, por dar solamente 2 ejemplos. ¿Cuál es el marco jurídico de ellos? Es, por ejemplo, que la ley 27693, publicada en el Diario Oficial del Peruano el 12 de abril del 2002, señala lo siguiente: artículo primero, objeto de la unidad de inteligencia financiera, créase la unidad de inteligencia financiera, que también se le denomina UIF, con personería jurídica de derecho público, con autonomía funcional, técnica y administrativa, encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información para prevenir y detectar el lavado de dinero o activos, con pliego presupuestal adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. Artículo 9. Registro de transacciones. Las transacciones, para los efectos de la presente ley, se sujetarán a las siguientes reglas. Primero, los sujetos obligados a informar conforme a la presente ley deben registrar cada transacción que supere el monto que se establezca en el reglamento respectivo por los siguientes conceptos. A. Voy a citar algunos: depósitos en efectivo en cuenta corriente, en cuenta de ahorros a plazo fijo y en otras modalidades a plazo. B. Depósitos constituidos con títulos, valores computados según su valor de cotización al cierre del día anterior a la imposición. G. Giros o transferencias emitidos y recibidos interno y externo, cualesquiera sea la forma utilizada para cursar las operaciones y su destino: depósitos, pases, compraventas de título, etc. O literal, o compra-venta de bienes, 130.000 que se gastó Nadine Heredia en los muebles para su casa, del dinero que habían recibido para sus campañas y servicios. El Decreto Supremo 018-2006, JUS, o sea, Justicia, del 21 de julio del 2006, en su artículo 6, precisamente señala este monto
dice lo siguiente: registro de operaciones 6.1. Los sujetos obligados a informar señalados en los numerales 8.1 y 8.2 del artículo 8 de la ley, se refiere a esta ley 27693, deben registrar mediante sistemas manuales o informáticos las operaciones referidas en el numeral 9.2 del artículo 9 de la ley, según corresponda, que realicen sus clientes habituales u ocasionales por importes iguales o superiores a $10.000 o su equivalente en moneda nacional, con excepción de las empresas de transferencia de fondos, casinos, sociedades de lotería y casas de juego, incluyendo bingos, hipódromos y sus agencias, que deben registrar las transacciones a partir de los $2.500 o su equivalente en moneda nacional. 6.2. Las operaciones que se realicen en una o varias oficinas o agencias del sujeto obligado durante un mes calendario por o en beneficio de la misma persona, que en conjunto igualen o superen $50.000 americanos. Ahora viene el dispositivo. He hablado sobre la unidad de inteligencia financiera, que ya detectó ingentes sumas de dinero a favor de estos dos sinvergüenzas, Nadine Heredia Alarcón y Moisés Ollanta Tazo. Decreto legislativo 1106, publicado el 19 de abril del 2012, de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados, etc. Artículo primero. Actos de conversión y transferencia. El que convierte o transfiere dinero, bienes o efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años. Nadine Heredia Alarcón, Moisés Ollanta Tazo y los que vienen también, Ilán Heredia Alarcón, etcétera, Rocío, etcétera. Artículo segundo. Actos de ocultamiento y tenencia. El que adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 8 ni mayor de 15. Artículo cuarto. Es importante también. Circunstancias agravantes y atenuantes. La pena será privativa de la libertad no menor de 10 ni mayor de 20. Nadine Heredia Alarcón, Moisés Ollanta Tazo, Ilán Heredia Alarcón, etcétera, etcétera. El agente que comete el delito en calidad de integrante de una organización criminal, cuando van 3 ya no hay nada que hacer. Punto 3. El valor del dinero, bienes o efectos o ganancias involucrados sea superior al equivalente a 500 unidades impositivas tributarias. Tienen varios millones de dólares. Están subsumidos, comprendidos, contenidos en este artículo cuarto de este decreto legislativo 1106. Artículo 9. Decomiso. En todos los casos el juez resolverá la incautación o el decomiso del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados conforme a lo previsto en el artículo 102 del Código Penal. Artículo 10. Autonomía del delito. Señores de la sexta sala civil penal, reos libres de Lima. Autonomía del delito y prueba indiciaria. El lavado de activos es un delito autónomo, por lo que para su investigación y procesamiento no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias hayan sido descubiertas, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de prueba o de sentencia condenatoria. El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales como los delitos de minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, los delitos contra la administración pública. Ahí sí podría haber delito contra la fe pública,
el secuestro, el proxenetismo, la trata de personas, el tráfico ilícito de armas, tráfico ilícito de inmigrantes, los delitos tributarios. Los delitos aduaneros o cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales con excepción de los actos contemplados en el artículo 194 del Código Penal. El origen ilícito que conoce o debía presumir el agente del delito podría inferirse de los indicios concurrentes en cada caso. También podrá ser considerado autor del delito y por lo tanto sujeto de investigación y juzgamiento por bienes, efectos o ganancias. Artículo 11. Prohibición de beneficios penitenciarios. Quienes incurran en la agravante contemplada en el segundo párrafo del artículo 4 del presente decreto legislativo no podrán acogerse a los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación, semilibertad y libertad condicional. Se refiere a quienes están comprendidos en una organización donde los que están cometiendo delitos son 3 o más, y aquí hay un montón. Otro elemento jurídico importantísimo como para cerrar el circuito jurídico. Decreto legislativo 813, Ley Penal Tributaria, publicada en el Diario Oficial del Peruano el 20 de abril de 1996. Delito tributario, defraudación tributaria, artículo primero. El que en provecho propio o de un tercero, valiéndose de cualquier artificio, engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte los tributos que establecen las leyes, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años. Artículo segundo. Son modalidades de defraudación tributaria reprimidas con la pena del artículo anterior: a. Ocultar total o parcialmente bienes, ingresos, rentas o consignar pasivos total o parcialmente falsos para anular o reducir el tributo a pagar. El que habla es que el año 1974 produje un código tributario, justo por lo que había leído El Peruano. Entonces me encomendó la Dirección General de Contribuciones producir ese libro. Lo produje el año 1974. O sea que he sido inspector de impuestos, he trabajado como una especie de juez en materia tributaria y por último terminé en la asesoría legal donde produje este código tributario, en lo que es ahora la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. O sea, el primer libro que tiene la SUNAT es el mío. Y también tengo otro. Me encontré con un abogado que trabajó cuando yo era director de la oficina legal de la OGA del Ministerio de Interior, que tuve el honor que un ministro, el doctor Alberto Sanabria Ortiz, me encomendara ese puesto, y me dijo que había encontrado y había leído mi libro en la biblioteca. Es Código Procesal Constitucional, que lo hice el año 2006. Creo que acá está yéndose a la contraria, pero ni hablar. Es un libro de 769 páginas. ¿Y por qué lo digo? Porque después me voy a ocupar de lo que han dicho los miembros de la sexta sala de reos libres penal de Lima. Debo indicar que se iniciaron las investigaciones en relación a las cuentas que se había presentado ante la OMPE, una investigación indagatoria por un fiscal, Jorge San Quirós, el 14 de noviembre del 2011, quien después de 3 años determina que no hay irregularidades. Hay jueces, hay fiscales que el 2016 debemos encargarnos de expulsarlos. Yo digo, hay que votar por quien no está contaminado con esta corrupción. El caso de Verónica Mendoza Frich, el caso de
Marco Arana Segarra, Pedro Franque, Marisa Glave, Humberto Campodónico, Alberto Adriancén. Hay una serie de personas que son correctas, que son las que deben, aparte de los que van a postular a la presidencia, deben ingresar al Congreso para modificar la Constitución. El artículo 106 de la Carta Magna permite un cambio total o un cambio parcial, ¿no? Uno, por ejemplo, que yo propongo es de que a perpetuidad se castigue al funcionario público que resulta sentenciado en un caso de delito contra el patrimonio del Estado. Sigo. Este fiscal archivó el caso, pero gracias a Dios el procurador público de la OMPE apeló. De acuerdo con el artículo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la denominación es queja de derecho. Él interpuso la queja de derecho y bendito sea el Señor. Por eso digo, hay jueces corruptos, apristas, fujimoristas. En mi próximo programa voy a hablar sobre los que van a postular a ser juez supremo y fiscal supremo. Esa es la forma como el partido aprista, corrupto totalmente, hace ingresar, como ha hecho ingresar a 3 miembros, a Máximo Herrera Bonilla, a Julio Gutiérrez Peve y el otro no me acuerdo cómo se llama. Entonces ellos ingresan ahí para no castigar a los corruptos apristas o fujimoristas. Bueno, sigo. Entonces, la 7ª Fiscalía Superior Penal de Lima revoca este dictamen y ordena la prosecución de la investigación, ¿no? De los fondos del Partido Nacionalista. Y lo que es más grave, se han encontrado varias nuevas pruebas, como los trabajos falsos de Nadine Heredia Alarcón en la empresa de Rona Ver, Sociedad de Responsabilidad Limitada, en el periodo 2007 al 2009, con 39 retenciones de impuesto a la 4ª categoría. Un testigo de los 40 que la Fiscalía está señalando, Víctor Huaranca, manifiesta que a inicios del 2011, Rulman Heredia Peve, primo de Nadine Heredia Alarcón, le pidió que aportase a la campaña nacionalista, pero no pudo hacerlo. Sin embargo, se enteró por la prensa de que en la lista de aportantes aparecían su hermano José Huaranca y su sobrino Manuel Mejía Huaranca. Se indicaba que entregaron 120.000 nuevos soles, lo que era totalmente falso, que por ello llamó a Rulman Heredia Peve, primo de Nadine Heredia Alarcón, para reclamarle, y que éste le contestó que no podía enfrentarse al gobierno, por lo que lo citó en el centro comercial de la Plaza San Miguel, donde le pidió que cambiara su versión, porque no iba a pasar nada con la investigación, ya que ellos tenían el poder, dijo Víctor Huaranca. Imagínense. Esto aparece en el diario La República. Yo lo que hago es, a las noticias que tienen una connotación delictiva, ilícita, yo le pongo el marco legal. Por eso he comenzado a hablar de la unidad de inteligencia financiera, de lavado de activo, y ahora también voy a señalar los dispositivos de carácter penal, ¿no? En el semanario Hildebrand, en sus 13, han aparecido informes sobre 2 aspirantes a colaboradores eficaces. También ha salido en el diario de La República el jueves, sobre documentación fraudulenta con las empresas Apoyo Total S.A. y Peruana de Vigilancia y Protección, aportando documentos, ¿no? En estas empresas actuaba el hermano de quien fuera el ministro de Transportes, Carlos Paredes, José Paredes. También uno de los aspirantes a colaborar eficaz señala que él ha verificado la entrega de $400.000 norteamericanos por la constructora brasileña, esta Odebrecht, esta que está en Brasil ahora, unos problemas terribles, que se está metiendo presos al dueño, etcétera, ¿no? Donde se ha establecido de que hay 6 millones de entregas a funcionarios públicos del Perú, de los gobiernos de Alan Ludwig, Gabriel García Pérez, de Alejandro Toledo Manrique,
el de las firmas falsas, el del caso CONACEP, de la cervecera, y por último Ecoteva, por Dios, y Ollantumala-Tazo. Terrible, terrible. Y que esto fue recibido por Martín Antonio Belaún del Ocio. Hay fotos también donde, según peritos que han sido consultados y han confrontado las letras de Moisés Ollantumala-Tazo con las que aparecen las agendas de Nadine Heredia, con las que de su puño y letra envía un mensaje al Papa. Hay la declaración del expresidente del Perú, Alejandro Toledo Manrique, que él, al final de su gobierno, ¿no?, vio valijas diplomáticas de Venezuela con $850.000 norteamericanos. Esto también es un crimen, ¿eh? Porque una vez que ingresa, ya había que señalar de dónde venía y para qué venía, con qué se iba a utilizar ese dinero. Lamentablemente, este sería otra pinta sobre el tigre de Ancas, Alejandro Toledo Manrique. También la declaración de Martín Antonio Belaúnde en Hildebrand, donde dice que no solamente son 4 las agendas de Nadine Heredia Alarcón, sino que son 7, y que los contratos de Todograp, de Centros Capilares y los estudios sobre palmas aceiteras son simulados. De acuerdo con el Código Civil, que en este momento quiero terminar, ¿verdad?, porque estoy cansado también, ya hice el programa el 26 y ahora repetirlo es un problema. Pero en el Código Civil se establece la nulidad del acto simulado, ¿no? Entiendan bien, ¿no? Alguien que dice, yo le he pagado a tal persona 120.000 soles, como dice Víctor Guaranca, y eso no es cierto, es un documento simulado, falso, delito contra la fe pública. Por lo tanto, digo, son de aplicación, aparte el delito de activos, la defraudación de delitos, ¿no? Los delitos contra la fe pública, falsedad genérica, artículo 427 del Código Penal, y falsedad ideológica del mismo cuerpo legal. Estos dos sinvergüenzas, reitero, Nadine Heredia Alarcón, el presidente del Perú, Moisés Ollantumala-Tazo, ¿no? Pero ahora habrá problemas, pero sin ningún problema, el 28 de julio del 2016 podrán ambos ser investigados sin ningún problema y sentenciados. ¿Por qué razón lo digo? Porque al presidente del Perú, Moisés Ollantumala-Tazo, solo hasta el 27 de julio del 2016 puede ser investigado por los hechos que ordena el artículo 117 de la Constitución. El presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. O sea, hay 10 supuestos para que pueda ser investigado, acusado, sentenciado, ¿no?, durante su periodo que termina el 27 de julio del 2016. Ahora voy a ocuparme de la sentencia de habeas corpus a favor de Nadine Heredia Alarcón, emitida por la Sexta Sala Penal Reos Libres de Lima, porque ellos aducen que se le había investigado el 2009. Para ellos, las nuevas pruebas es una porquería. En realidad, estos jueces se valen de cosas que en realidad no son las de fondo. Pero lo más grave que es que les tienden a 13 que no habían hecho la acción constitucional de habeas corpus y han sido acusados de prevaricato.
Inclusive hay una entrevista que le hacen a el vocal, a este juez superior, Hermilio Vigo Ceballos, que dice lo siguiente: una de las críticas es que los habeas corpus está en la República, son personales y en este caso se extendió a los demás investigados. Él responde: no quiero mencionar nombres, este tema es muy técnico. Cualquier abogado no puede hablar del habeas corpus. Tengo más de 30 años dedicado a este tema. Será penal, pero no constitucional, señor. Producto de ello tengo 4 libros. El habeas corpus no es personalísimo, esto es totalmente falso. Este recurso lo puede interponer cualquier persona sin necesidad de firma de abogado. Aquí sí es cierto. Es como que usted manifestara: hoy día estamos 27 de septiembre del 2015. Eso es cierto. Lo que usted está firmando acá, esto es cierto. Cualquiera puede interponer el recurso de habeas corpus. Pero en este caso habría que interponer 13 más. Porque cualquiera puede interponerlo por Nadine Heredia, pero no lo puede hacer porque la denuncia comienza con ella. No es personalísimo como hablan los congresistas que son abogados de última hora. Este recurso es extensivo. Otra cosa es extensivo. Otra cosa es que uno de los 13 pueda apoyarse, pero que la sentencia salga favoreciendo a 13 que no son la actora, que en este caso es Nadine Heredia Alarcón. Dice, bueno, en este punto quiero señalar que este juez superior, infringe u omite. Yo tengo, ya les he dicho, este código procesal constitucional, ¿no? No sé si se puede leer bien o está en contrario, creo. Sí, bueno. Artículo 17, sentencia. La sentencia que resuelve los procesos a que se refiere el presente título deberá contener, según sea el caso, primero, la identificación del demandante. La demandante fue solamente Nadine Heredia Alarcón. Segundo, la identificación de la autoridad, funcionario o persona de quien provenga la amenaza, violación o que se muestre renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo. Tercero, la determinación precisa del derecho vulnerado o la consideración de que el mismo no ha sido vulnerado, de ser el caso, la determinación de la obligación incumplida. Cuarto, la fundamentación que conduce a la decisión adoptada. Quinto, la decisión adoptada señalando en su caso el mandato concreto dispuesto. En realidad, el numeral primero es el principal, que dice la identificación del demandante. Aquí no ha habido una acción de habeas corpus colegiada, corporativa, con 14, ha sido una sola. Artículo 21. Incorporación de medios probatorios sobre hechos nuevos al proceso, señores miembros de la sexta sala penal, reos libres del IVA. Los medios probatorios que acreditan hechos trascendentes para el proceso, pero que ocurrieron con posterioridad a la interposición de la demanda, en Hildebrand y en la República han salido continuamente noticias. Y él no está fundamentado en documentos. O sea, no es solamente la expresión, está sostenida esa afirmación periodística con pruebas instrumentales. Pueden ser admitidos por el juez a la controversia principal o a la cautelar siempre que no requieran actuación. El documento no requiere actuación, ¿no? Salvo que se diga que es falso. El juez pondrá el medio probatorio en conocimiento de la contraparte antes de pedir la resolución que ponga fin al grado. Artículo 34. Contenido de sentencia fundada. Artículo 34. La resolución que declara fundada la demanda de habeas corpus dispondrá alguna de las siguientes medidas. Primero, la puesta en libertad de la persona privada arbitrariamente de este derecho. O, segundo, que continúe la situación de privación de libertad. Tercero, que la persona privada de libertad sea puesta inmediatamente a disposición del juez competente. Cuarto, que cese el agravio producido, disponiendo de las medidas necesarias para evitar que el acto vuelva a repetirse.
con Nadine Heredia, no con los 13. Artículo 418, que es prevaricato, Código Penal. El juez de primera instancia, superior o supremo, que dicta resolución o emite dictamen manifiestamente contrarios al texto expreso y claro de la ley, estos artículos 17, 21 y 34, o cita pruebas inexistentes de hechos falsos, o se apoya en leyes supuestas o derogadas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años. Señoras, señores, para mí no tengo ningún problema, pero es sumamente pesado repetir casi lo que he expuesto en el programa que tengo en Radio Oriente los sábados de 9 a 10 de la noche, que al no haberse emitido en YouTube, he tenido que volver a hacerlo. Por supuesto que ha sido mucho mejor. Señoras, señores y jóvenes en general, no pueden votar por estos seres de lo peor, que han negado aumentos teniendo más de 60.000 millones a la policía. En virtud a ello, tenemos una inseguridad ciudadana terrible. Verdaderamente, no hay un sistema ferroviario en nuestro Perú que cruce de norte a sur y de este a este nuestro país, ¿verdad? Falta de colegios, de hospitales, ¿verdad? Que los caminos solamente se hace, oye, compadre, el camino va a pasar por acá, ¿verdad? O hay una coima. No pueden votar, señoras y jóvenes en general, no pueden votar por los líderes, ¿no? Y sus partidos aprista, Fuerza Popular, Solidaridad Nacional, Perú Posible, Partido por el Cambio, creo PPK, ¿no? Partido Popular Cristiano, que jamás ha defendido a los trabajadores, a los campesinos, a las jubiladas, a los pensionistas, a los pequeños comerciantes, ¿no? Es decir, nacionalismo. Verdaderamente, el mayor exponente delincuencial, uno que es proxeneta con chicas de 14 o 16 años. Verdaderamente hay una gente que no está contaminada. Es Verónica Mendoza Fris, es el ex sacerdote Marco Arana Segarra, que fue extirpado de la iglesia por defender a los campesinos de Conga por Satanás Cipriani, que espero que la fiscalía a la que he hecho llegar, yo también no concurrí, no se me extravió el documento y llegué tarde a mi cita, por Dios, en la fiscalía sobre mi denuncia contra Juan Luis Cipriani Torne por delito de plagio. Voy a ir para que se me cite nuevamente. Hasta el próximo programa, señoras, señores y jóvenes en general. Muchas gracias.